Bien, cualquier cosa después la pueden rever por YouTube. Bueno, nada, bienvenidos y bienvenidas al segundo encuentro del taller que estamos organizando en la Escuela de Economía Política sobre el Capital de Marx. Nada, un poco ya estuvimos comentando en los últimos encuentros, no la voy a hacer breve. Yo soy Gonza, participo en la escuela, y un poco de la escuela surge y está reactivándose un poco acá en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, para los que son de otras universidades, un poco con el objetivo de aportar a una mayor discusión y a una mayor formación teórica de las distintas perspectivas que existen hoy en día en la economía política y que muchas veces en el día a día de nuestra facultad no las vemos, y que nos parece importante de nuestro lugar como estudiantes, también muchos docentes que aportan mucho a la escuela hoy, nada, aportar nuestro granito de arena para formarnos con una perspectiva un poco más amplia, ¿no? Ya hicimos encuentros de la teoría general de Keynes, ya hicimos encuentros sobre la perspectiva de Axel Leonufud, y bueno, este es el tercer encuentro que estamos haciendo en este año. Obviamente a lo largo de su historia la Escuela de Economía Política hizo más encuentros, pero nada, ahora vamos a estar finalizando este jueves y el que viene el taller de Marx, y después, ya para septiembre, se viene el otro gran evento que organiza la Sociedad de Economía Crítica, que a partir de la semana que viene vamos a arrancar a difundir bien, que son las jornadas de economía crítica, que es un evento muy masivo que se hace en todos los años, y que tiene muchos talleres. Este año, bueno, toca la virtualidad, va a ser del 8 de septiembre al 2 de octubre, va a haber muchos paneles con muy buenos y buenas economistas. Nada, seguramente les interese y les manejé mucho, así que lo vamos a estar difundiendo a partir de la semana que viene. ¿Qué más? Bueno, y en particular de este taller, la vez pasada, tanto Lau como Seba habían empezado lo que es el capítulo 1 del Capital, el prólogo, el contexto histórico, etc. Hoy la idea es van a exponer Lau Bernelli y Ignacio Paola, que ahora les doy la palabra, y la idea es un poco, ustedes lo van a poder comentar mejor, pero desarrollar un poco más lo que es el capítulo, terminar de desarrollar el capítulo 1, el 3 y el 4, si no me equivoco. Cualquier cosa, corríjame. Una última cosa, como hicimos la vez pasada, para así no nos pisamos y se puede, por un lado, escuchar bien, mantengámonos muteados y muteadas, pero también si tenemos ganas de hacer preguntas, ustedes vayan haciéndolas por el chat a medida que les surjan. Yo las voy a estar recopilando para así, cuando terminen las intervenciones, poder desarrollar todas las preguntas y nada, todos nos animamos a intervenir y a preguntar lo que queramos, o opinar, lo que sea. Nada, eso. Si me olvido de algo, complementenlo. Nada, que lo disfruten. Bueno, a ver. Vamos a compartir pantalla. Mánqueme un segundo. Ahí está. Avísenme si ven. ¿Ahí ven? ¿Qué ven? Solo ven lo de el PPT, ¿no? Sí, se ve solo el pepetero. Genial. Bueno. Bueno, vamos a cerrar esto. Ahí está. Bueno. Bienvenidos y bienvenidos. Este es el segundo encuentro de este taller. Un poco, como decía Gonza, la idea es ver todo lo que es la forma de dinero y lo que es el capital. Y para eso vamos a desarrollar un poco y recordar algunas cosas, sobre todo desarrollar un poco el apartado 3 del capítulo 1 y el capítulo 3 y el capítulo 4. Entonces, si quieren, empezamos. Ahí está. Bueno,
La idea un poco que a mí me parecía que estaba bueno es que podamos recordar algunas cosas del encuentro anterior para, sobre todo, tenerlas frescas y que nos sirvan para todo lo que vamos a ver ahora. Sobre todo estos 3 puntos que puse acá en la filmina. El primero, sobre todo que los artículos solamente se van a presentar como mercancías en la medida que tengan esta forma doble que vimos, la forma de valor de uso, que es la forma natural, la forma material, y la forma de valor. Por otro lado, que las mercancías solamente poseen, son valores, poseen objetividad como valores, en la medida en que son expresiones de la misma unidad social del trabajo humano, y que esta objetividad en cuanto a valores tiene una naturaleza puramente social, y que esta objetividad a su vez solamente puede ponerse de manifiesto en la relación social entre diversas mercancías, que es lo que habíamos visto con la relación de intercambio. Y por último, vamos a que a partir del valor de cambio o de la relación de intercambio entre las mercancías, vamos a partir de ahí para conocer el valor que está oculto dentro de esa relación de intercambio, que si se acuerdan era un poco lo que veíamos que era lo que tenía en común, que permitía igualar a las dos mercancías. Ahora, pasemos a meternos de lleno en lo que nos compete. Bueno, Marx lo que nos dice es que las mercancías van a poseer una forma común de valor que las contrasta con las diversas formas naturales de los valores de uso, que esa es la forma de dinero. Y lo que se propone hacer Marx en el apartado 3 del capítulo 1 es, bueno, dilucidar como el origen de esa forma dineraria, la génesis de esta forma, como él le dice. Entonces va a empezar a hacer como una serie de etapas y una serie de y nos va a empezar a mostrar una serie de formas de las cuales va a devenir la forma de dinero. Y la primera que nos plantea es la forma simple o singular del valor, que es la que vemos acá. Que esta es la relación que existe entre una mercancía y otra mercancía de especie distinta. O sea, acá yo tengo 2 cuadernos que son iguales a 4 lapiceras. Y que Marx nos plantea que el secreto de toda forma de valor vaya a ser oculto bajo esta forma simple de valor que nosotros vemos acá. Entonces nos dice que el valor de la primera mercancía, que en este caso es el cuaderno, va a quedar representado como valor relativo o que va a adoptar la forma relativa del valor, y que la segunda mercancía, que en este caso es la lapicera, va a funcionar como equivalente, es decir, que adopta la forma de equivalente. Ahora vamos a especificar un poco cómo es cada forma, pero para seguir un poco con esta idea más general de la forma simple, nos dice que estas 2 formas, que es la forma relativa y la forma equivalente, son formas que están interconectadas y que son inseparables, pero que a su vez son extremos contrapuestos, y él le dice polos de la misma expresión de valor. O sea, un cuaderno no puede expresar las 2 formas a su vez, o sea, no puede el cuaderno expresar el valor en cuadernos, sino que necesita que haya otra mercancía que ocupe el lugar de forma equivalente, pero que a su vez esas 2 cosas no se pueden separar, esas 2 formas son inseparables. Entonces, el valor del cuaderno solamente se puede expresar relativamente, o sea, en otra mercancía. Un poco la forma relativa del valor, para explayar brevemente esto, supone que otra mercancía cualquiera se le contraponga bajo la forma de equivalente. Y esa otra mercancía que funciona como equivalente tampoco puede ocupar al mismo tiempo la forma relativa del valor, que es un poco lo que decíamos de que son polos de la misma expresión. Entonces, esta forma equivalente, esta mercancía que ocupa ese lugar, no expresa su propio valor, sino que reduce a proporcionar el material para la expresión del valor de otra mercancía. ¿Y de qué depende un poco de que una mercancía adopte la forma relativa o adopte la forma equivalente? Depende de manera, lo que nos dice Marx es que depende de manera exclusiva de la posición en que ese momento ocupe en la expresión de valor. O sea, que sea la mercancía cuyo valor se expresa, o por otro lado podemos decir que es la mercancía, o sea, la mercancía en la que se expresa valor. Y si pasamos, Marx nos divide un poco en el contenido de la forma relativa
y en el contenido cuantitativo de la forma relativa del valor. En términos de forma, el contenido de la forma nos dice que por intermedio del intercambio, o sea, por intermedio de la relación de valor, la forma natural de la mercancía, lapiceras en este caso, deviene la forma de valor de la mercancía cuaderno. O sea, él dice mercancía A, pero vamos a decirle mercancía cuaderno si seguimos con el ejemplo anterior. Entonces, al referirse a las lapiceras como cuerpo de valor, o sea, como concreción material del trabajo humano, la mercancía cuadernos se transforma al valor de uso de las lapiceras en el material de su propia expresión de valor. O sea, que el valor de los cuadernos va a estar expresado en el valor de uso de las lapiceras. Y ahí es cuando adopta ese valor, el valor de uso de las lapiceras como su valor, es cuando se adopta la forma de valor relativo. Y en cuestión de carácter cuantitativo, nos dice que la forma de valor no solamente tiene que expresar valor en general, sino que tiene que expresar magnitud de valor, o sea, algo que esté cuantitativamente de valor. Y entonces, ahora vamos a pasar un poco... ¿Qué? Decilo de vuelta 2 segundos, que se frenó 2 segundos tu pantalla. ¿Ahí la ven? ¿Ahí ven? ¿O me escuchan? Sí, perfecto ahí. Ah, ok. Porque tengo muchos problemas de internet, eso es un problema. Entonces, como que si se me corta o algo, avísenme porque, o sea, posta me está dando muy mal internet. Bueno, entonces, ahí vimos lo que es la forma relativa, ahora vamos a un poco lo que es la forma equivalente, que diría yo que es un poco la más importante en relación a lo que va a devenir de la forma de dinero. Entonces, nosotros vamos a ver la forma equivalente y nos dice que el cuaderno expresa efectivamente su propio carácter de ser valor en el hecho de que la lapicera sea intercambiable directamente por el cuaderno. O sea que la forma de equivalente que adopta una mercancía es la forma en que es directamente intercambiable por otra mercancía. Y nos dice que hay 3 peculiaridades diferentes, Marx, sobre la forma de equivalente. La primera nos dice que el valor de uso se convierte en la forma en que se manifiesta su contrario, que es el valor. O sea, que la forma natural de la mercancía se convierte en forma de valor, y que esto solamente va a ocurrir, y únicamente dentro de los límites de esta relación, solamente ocurre con respecto a la mercancía de lapiceras en el marco de la relación de valor que la enfrenta con otra mercancía, que es el cuaderno. O sea, solamente se ve en la igualdad que nosotros habíamos visto acá. Solamente se cumple en esta ecuación que nosotros vemos acá. Entonces, como ninguna mercancía va a poder referirse a sí misma como equivalente y tampoco puede convertir su propia corteza natural, le dice Marx, en expresión de su propio valor, tiene que transferirse a otra mercancía como equivalente y hacer la corteza natural de otra mercancía su forma propia de valor, que en este caso lo cumple las lapiceras que toman la forma de equivalente. La segunda peculiaridad que tiene la forma de equivalente es el hecho de que el trabajo concreto se convierta en la forma en que manifiesta su contrario, o sea, el trabajo abstractamente humano. Entonces, el cuerpo de la mercancía que va a prestar servicios de forma, o sea, del equivalente, va a contar siempre como encarnación de trabajo abstractamente humano. Y en todos los casos va a ser el producto de un trabajo determinado, útil y concreto. Entonces, este trabajo concreto, del cual es producto, a su vez se convierte en expresión de trabajo abstractamente humano, cuando toma la forma equivalente. Y la tercera y última peculiaridad nos dice que el trabajo privado adopta la forma de su contrario, o sea, el trabajo de la forma directamente social. Entonces, el trabajo concreto de las lapiceras va a oficiar de simple expresión de trabajo humano indiferenciado, que es lo que veíamos en el encuentro anterior, y posee la forma de la igualdad con respecto a otro trabajo, que es el que encierra los cuadernos, y es por tanto, aunque trabajo privado, trabajo de forma social. Entonces, nosotros la anterior vez veíamos un poco que, o sea, como que llegamos a concluir en cierto punto de que la mercancía tenía una antítesis interna,
que era entre valor de uso y valor, que estaba oculta en la mercancía, esa antítesis. Y que esta antítesis, lo que Marx nos dice, es que se manifiesta a través de una antítesis externa, o sea, a través de una relación entre dos mercancías, en la cual una de estas, aquella cuyo valor se va a expresar, cuenta única y directamente como valor de uso, mientras que la otra mercancía, aquella en la que se expresa valor, cuenta única y directamente como valor de cambio. Entonces, la forma simple del valor de una mercancía, que nosotros teníamos que 2 cuadernos es igual a 4 lapiceras, es la forma en que se manifiesta esta antítesis externa e interna que se contiene en la mercancía entre el valor de uso y el valor. Esto para concluir lo que es la forma singular y simple. Pensemos que ahora, a partir de esto, se va a empezar a una a la otra se van a ir alimentando las formas que le sigan. Entonces pasemos a la segunda forma, que es la forma desplegada del valor. Acá, en vez de tener que 2 cuadernos son 4 lapiceras, yo tengo que 2 cuadernos son 4 lapiceras, son 10 gomas, son 5 cajas, son 13 cartucheras, y la cantidad de mercancías que se me ocurra. Puedo ponerle 6 botellas de Coca-Cola, puedo ponerle un peluche, puedo ponerle 2 suéteres, o sea, puedo igualarlo a la cantidad que sea. Por eso está el etcétera, porque no iba a poner tanto. Entonces, en esta forma desplegada del valor, el valor del cuaderno va a quedar expresado en otros innumerables elementos del mundo de las mercancías. Entonces, mediante la forma del valor, el cuaderno no se va a hallar únicamente en relación social con una clase sola de mercancías, como era con la lapicera anteriormente, sino que se va a hallar en una relación social con el mundo de las mercancías. Y entonces, en la expresión de valor del cuaderno, o sea, en esta ecuación, toda mercancía, sea lapicera, sea goma, sea caja, sea cartuchera, etcétera, oficia de equivalente y por lo tanto oficia de cuerpo de valor. Entonces, si nosotros empezamos a descomponer un poco esta ecuación, lo que vamos a ver es que la forma desplegada del valor solamente se compone de la suma de expresiones relativas simples o ecuaciones de primera forma, como se dice, que son que 2 cuadernos es igual a 4 lapiceras, que 2 cuadernos es igual a 10 gomas, o sea, todas estas simples ecuaciones nos permiten armar esta que está acá arriba. Y a su vez, cada esta ecuación simple que nosotros vemos acá en el segundo recuadro, implican una ecuación idéntica que es inversa, que yo puedo decir que 4 lapiceras valen 2 cuadernos, que yo puedo decir que 10 gomas valen 2 cuadernos, yo puedo decir que 5 cajas valen 2 cuadernos, etc. Entonces, cuando nosotros cambiamos el cuaderno por muchas mercancías, por otras mercancías, y por ende va a expresar el valor del cuaderno en una serie de otras mercancías, necesariamente los otros poseedores de mercancías, o sea, el poseedor de lapiceras, el poseedor de gomas, el poseedor de cajas, también van a intercambiar sus propias mercancías por cuadernos. Y con esto van a expresar los valores de sus propias mercancías en la mercancía de cuaderno. Entonces, si nosotros vamos a invertir y dejamos estas ecuaciones simples igualadas a solamente los cuadernos, o sea que 4 lapiceras son 2 cuadernos, etc., vamos a pasar a lo que Marx nos dice que se llama forma general del valor. Entonces tenemos acá bien explayado que 4 lapiceras, 10 gomas, 5 cajas, 13 cartucheras, le agregué otra más, 6 reglas y X mercancía que se nos ocurra, va a ser igual todo a 2 cuadernos. Y esta es la forma general del valor. Entonces, ahora las mercancías van a representar su valor de 2 formas distintas. Una, de manera simple. ¿Por qué? Porque lo representan en una sola mercancía, que en este caso son los cuadernos. Y la segunda manera, de manera unitaria. ¿Por qué? Porque lo representan en la misma mercancía. Entonces, que en este caso también son los cuadernos. Entonces, la forma de valor va a ser simple y común, por ende va a ser general. Entonces, nosotros vimos que las 2 formas precedentes a esta forma general expresan el valor de cada mercancía, o sea, expresan el valor de las mercancías por separado. O sea, en la forma simple lo expresa
en una sola mercancía de diferente clase, y en la otra en una serie de muchas mercancías que difieren de la primera. Pero en ambos casos Marx nos dice que es un asunto privado de cada mercancía singular la tarea de darse una forma de valor y cumplir ese cometido sin contar con el curso de las demás mercancías. En cambio, la forma general del valor, por el contrario, surge solo como obra común del mundo de las mercancías. Entonces, bajo la forma de que todo sea igual al cuaderno, todas las mercancías se van a manifestar ahora no solamente como cualitativamente iguales, o sea, como valores en general, sino que como magnitudes de valor comparables cuantitativamente. ¿Por qué? Porque aquellas ven reflejadas las magnitudes de valor en un único material, que es el cuaderno, entonces dichas magnitudes de valor se van a reflejar recíprocamente unas a otras. Entonces, las numerosas múltiples ecuaciones de las que se compone la forma general del valor van a igualar sucesivamente el trabajo que se efectiviza en el cuaderno al trabajo contenido en otra mercancía, y así van a convertir la forma de producir cuadernos en una forma general de manifestación de trabajo humano, sea cual sea. Y a su vez, también presenta a los productos del trabajo esta forma como simple gelatina de trabajo humano indiferenciado. O sea, que deja ver la propia estructura, que es la expresión social del mundo de las mercancías. O sea, la estructura de la forma de valor es la expresión social del mundo de las mercancías. Y a su vez ofrece, para cerrar esto y pasar a cómo es la transición de la forma general de valor a la forma de dinero, podemos decir que la forma general del valor va a ofrecer finalmente al mundo de las mercancías la forma relativa social general del valor, porque todas las mercancías que pertenecen a ese mundo, con una sola excepción, que en este caso es el cuaderno, se ven excluidas de la forma general de equivalente. Solamente va a haber una mercancía que va a tomar esa forma general de equivalente. Entonces, vamos a ver cómo se produce la transición de la forma general del valor a lo que es la forma de dinero. Me debería haber traído agua, la verdad que agota mucho hablar seguido sin tomar agua, pero bueno, no importa. Bueno, vamos a ver la transición. Entonces, la forma equivalente general es una forma de valor en general y por ende la puede adoptar cualquier mercancía. Entonces, y si lo vemos contrariamente, o sea, de un lado tenemos que esta forma equivalente es una forma general y la puede adoptar cualquier mercancía. Y viéndole desde el otro lado, una mercancía solo se encuentra en la forma de equivalente general porque todas las demás mercancías la separaron de sí mismas en calidad de que sea el equivalente. Entonces, Marx nos dice que la clase específica de mercancías con cuya forma natural se va a fusionar socialmente la forma de equivalente, deviene en lo que es una mercancía dineraria o funciona como dinero. Entonces, va a llegar a ser su función social, él lo llama su monopolio social. La función social específica que va a tener esta mercancía dineraria va a ser desempeñar dentro del mundo de las mercancías el papel de equivalente general. O sea, es el único papel que va a tener esa mercancía. Y históricamente ese lugar Marx nos dice que lo conquistó el oro, que hoy en día nada, son diferentes monedas que cada país tiene, pero para no complicárnosla tanto decidí cómo hacer los ejemplos en oro. La verdad que, o sea, si comparamos el valor de oro hoy en día, o sea, pensemos que vivía en una sociedad donde seguramente regía el patrón oro, entonces vamos a atenernos un poco a ese supuesto que él pone. Entonces directamente pasamos a la forma de dinero. Entonces, ahora, en vez de tengo todas las mismas mercancías que tenía en la forma general del valor a la izquierda, pero en vez de estar igualadas a dos cuadernos, van a estar igualadas a 1 onza de oro. Entonces, lo único que cambia es que el oro pasa, de esta forma a la anterior, es que el oro pasa a ser el equivalente general. Y ese traspaso del cuaderno al oro como equivalente general consiste en que ahora la forma de intercambiabilidad general o de equivalente general se soldó de modo definitivo por la costumbre social, con la específica forma natural de la mercancía oro. Entonces, si el oro llegó a donde está, o sea, si el oro llegó a enfrentar a las otras mercancías solo como dinero, se debe a que pasó y que anteriormente se contraponía a ellas como mercancías. O sea, el oro pasó por todas las formas anteriores que fuimos viendo
hasta llegar hasta donde está. Entonces el oro funcionó también como un equivalente singular, particular, o sea, y llegó a ser una forma general y ahora se pasó a ser forma de dinero. Entonces, ¿cómo pasa a ser esa forma de dinero? ¿Cómo pasa a ser la mercancía dineraria? Cuando conquista, ni bien conquista el monopolio social que veíamos antes, que Marx decía en la expresión de valor que se corresponde al mundo de las mercancías, se va a transformar en una mercancía dineraria, y solo a partir del momento en que se haya convertido en tal mercancía dineraria, la forma general del valor va a llegar a convertirse en la forma de dinero. Y a su vez de la forma de dinero deviene lo que es la forma de precio. Y la forma de precio va a ser la expresión relativa simple, como por ejemplo, no sé, por ejemplo, acá tengo Z cuadernos igual a I oro, pero si yo le quiero poner números, qué sé yo, 4 lapiceras igual 1 onza de oro, va a ser la forma de precio, o sea, la expresión relativa simple del valor de una mercancía en contraposición a la mercancía dineraria. Entonces, lo que nos quiere decir Marx, un poco para concluir esto y pasar al capítulo 3, nos dice que la forma simple de la mercancía va a ser el germen de esta forma de dinero y que a través de todas esas etapas que vimos posteriores a la forma simple, es como nosotros llegamos hoy en día a ver la forma de dinero que vemos. Dicho esto, nos vamos a meter de lleno en lo que es el dinero, el capítulo 3, que habla del dinero o la circulación de mercancías. Bueno, estoy yendo muy rápido, se entiende, está todo bien, está todo bien, se escucha, se entiende, voy muy rápido. Bueno, cualquier cosa me frenan. Bueno, seguimos. Entonces, Marx nos va, como yo decía antes, o sea, Marx toma el supuesto, como tantos supuestos hay en todas las cantidades de teorías económicas que vemos, el supuesto de Marx va a ser que el oro es la mercancía dineraria. Por más de que en Inglaterra en ese momento sea la libra esterlina o lo que fuere, Marx toma el supuesto de que el oro es esa mercancía dineraria. Entonces nos dice que la primera función del oro consiste en ser la medida general de los valores. ¿Esto qué significa? Significa que proporciona al mundo de las mercancías el material para la expresión de su valor. O si bien lo vemos por otro lado, tiene que representar los valores mercantiles como magnitudes de igual denominación, que sean cualitativamente iguales y cuantitativamente comparables. Y solamente en virtud de esta función el oro, que sea la mercancía, que es la mercancía equivalente específica, va a devenir en primer lugar en dinero. A raíz de esto, las mercancías se vuelven conmensurables, se vuelven medidas o valoradas por ser todas mercancías en cuanto a valores, que vimos desde el primer encuentro, que es trabajo humano objetivado, y por tanto medibles entre sí para sí. Entonces, las mercancías se pueden medir colectivamente, o sea, pueden medir colectivamente sus valores en la misma mercancía específica, y esta convertirse en su medida colectiva de valor, o sea, en el del dinero. Y a su vez el dinero en cuanto a medida de valor es la forma de manifestación necesaria de la medida del valor interna a las mercancías, el tiempo de trabajo. Entonces, Marx nos dice que una ecuación aislada como 2 cuadernos igual 1 onza de oro basta para representar el valor del cuaderno de una manera que está dotada de vigencia social. Y a su vez, pasando un poco más a lo que es el precio, Marx nos dice que el precio o la forma dineraria del valor que es característica de las mercancías es igual que su forma de valor en general, es una forma ideal o figurada, que es diferente de su forma corpórea, material, palpable, y a su vez, si el precio es una forma ideal o figurada, el oro también va a ser ideal, el oro que se emplea en la operación también es puramente figurado o ideal, y por ende el dinero, en su función de medida de valor, también es dinero puramente figurado o ideal. Y a raíz de esto, Marx nos dice que el dinero desempeña 2 funciones diferentes, completamente distintas. La primera función que tiene es ser medida de valores, o sea que esto se refiere al dinero en cuanto a encarnación social del trabajo humano. O sea que sirve para transformar en precios, o sea en cantidades figuradas de oro, los valores de las distintas mercancías. Y a su vez el dinero funciona como
tiene otra función, que es ser patrón de los precios, o sea, que se refiere al dinero como un peso metálico fijo, o sea, mide precisamente las cantidades descritas en la función esta anterior que nosotros veíamos. O sea, pone en una determinada cantidad de dinero real las cantidades figuradas, o sea, los valores de las distintas mercancías. Y para el patrón de precios, para hacer funcionar esta función de patrón de precios, es necesario que se determine determinado peso en oro como una unidad de medida más general. Entonces, y bueno, para aclarar un poco, o sea, Marx después, más al final de esta parte, de la primera parte del capítulo 3, o sea, aclara que los precios se expresan en el hoy, o sea, en el hoy, o sea, más allá del supuesto de que usa el oro como mercancía dineraria, lo expresan el hoy, o sea, en el hoy se expresan con las denominaciones de cuenta, como él le dice, legalmente vigentes del patrón oro en su momento. O sea que en vez de decir en realidad que un cuaderno vale 1 onza de oro, por ejemplo en Argentina, vamos a decir que es igual a 20 pesos. Le puse 20 pesos, o sea, es irreal que sea 20 pesos, porque si ustedes buscan las medidas reales, o sea, cuánto es 1 onza de oro en pesos, es más de 100.000 pesos. Entonces, para no complicarnos tanto, como que le puse 20 pesos y que sea un poco más real, aunque bueno, tampoco es bastante real que un cuaderno salga a 20 pesos, como que creo que está como más de 200, 170 pesos, pero bueno, para que no un cuaderno no valga más de 100.000 pesos, que me parecía un montón. Así que puse ese ejemplo. Pero bueno. Y a partir de esto, ahí está, pasamos a explicar, y esta es ya la última parte, todo lo que es la metamorfosis de las mercancías y el medio de circulación. Entonces Marx lo que nos dice un poco es que en la medida que el proceso de intercambio va a transferir mercancías de manos en las cuales no son valores de uso a manos en las que sí son valores de uso, vamos a estar enfrente de un metabolismo social. Y lo que va a hacer Marx va a ser examinar solo el cambio de forma o la metamorfosis de la mercancía a través de la cual es mediado el metabolismo social. Entonces, volvemos al mismo supuesto, o sea, pasa por alto que el oro, en cuanto a mercancía, no es dinero y que las demás mercancías se remiten al oro como su propia figura dineraria, y vamos a usar ese supuesto de vuelta, por más de que antes hayamos aclarado que en realidad se denominan en denominaciones de cuenta. Pero bueno. Entonces, vamos a empezar a ver el proceso de intercambio, o sea, desde el comienzo. O sea, desde el comienzo del proceso de intercambio, las mercancías entran en ese proceso de intercambio tal cual fueron creadas. Yo pongo este celular en el proceso de intercambio y, como dice Marx, sin ningún baño de oro. O sea, así, tal cual como están, directo al proceso de intercambio. Pero el proceso de intercambio provoca un desdoblamiento de la mercancía y la divide en mercancía y en dinero, que podemos decir que es una antítesis externa en la que se representa la antítesis interna de valor de uso y valor que habíamos visto antes. Esta antítesis, o sea, nosotros tenemos, para explicar un poco mejor a qué se refiere con eso, o sea, nosotros tenemos que la mercancía realmente es valor de uso, o sea, este celular es valor de uso, y su carácter de ser valor se va a poner de manifiesto solamente de manera ideal en el precio, que la refiere al término opuesto, que es al oro, como figura de valor. Y si lo vemos desde la cara inversa, el oro solamente va a contar como concreción material de valor, o sea, como dinero. Entonces, estas formas antitéticas de las mercancías son las formas efectivas en las que se mueve el proceso de intercambio. Entonces, y este proceso de intercambio de la mercancía se lleva a cabo, Marx nos dice, a través de dos metamorfosis contrapuestas que a la vez se complementan. Entonces, tenemos la primera metamorfosis, que es transformación de la mercancía de dinero, y su reconversión del dinero en mercancía. Y que a su vez, estas dos transformaciones, estas dos metamorfosis, son transacciones de compra y venta. Entonces, vamos a poner un ejemplo que
que es que el vendedor de cuadernos, una vez que vende el cuaderno y adquiere el dinero por haber vendido ese cuaderno, va y se compra una Coca-Cola, una botella gaseosa. Me va y se compra una Coca-Cola el segundo que él intercambia ese cuaderno por dinero. Entonces, nosotros tenemos que la metamorfosis total, o sea, el proceso total se va a hacer, como tenemos acá, va a estar dado por mercancía, dinero y mercancía. O sea, cuaderno, dinero, o sea, el vendedor de cuaderno adquiere dinero, y a su vez, después va y se compra una coca, que es la segunda mercancía. Pero vamos a empezar a descomponer un poco este proceso. Entonces, nosotros tenemos que mercancía-dinero, que en este caso sería cuaderno-dinero, va a ser la primera metamorfosis de la mercancía o la venta. Y lo que nos dice Marx es que el salto que va a dar el valor mercantil, o sea, el salto que da el valor mercantil desde el cuerpo de la mercancía al del oro, es el salto mortale, le dice él, no le encontré traducción, asumo que es el salto mortal de la mercancía. Y si ese salto fracasa, el que se va a ver perjudicado es el poseedor, o sea, no, la mercancía no se ve perjudicada si ese salto falla, sino que el poseedor se ve perjudicado por eso. ¿Por qué? Porque la división social del trabajo que veíamos la vez anterior hace que el trabajo del poseedor de mercancía, que en este caso es el cuaderno, sea tan unilateral como múltiples son las necesidades de él, y por ende su producto no le sirve más que como valor de cambio. ¿Pero qué pasa? Lo que pasa es que como solo el dinero puede adoptar la forma de equivalente, o sea, si yo solamente puedo cambiar las mercancías por dinero, y el dinero a su vez se encuentra en el bolsillo ajeno, o sea, el dinero se encuentra en otro poseedor que se va a llamar poseedor de dinero. Y para extraerlo de ahí, o sea, para que el poseedor de mercancía extraiga el dinero del bolsillo ajeno, es necesario que la mercancía, ante todo, sea valor de uso para el poseedor de dinero, y que el trabajo que se gaste en la mercancía sea el medio socialmente necesario, como veíamos la otra vez. Entonces, a su vez de que nosotros vemos la transformación de la mercancía de dinero, o sea, si yo hago la transformación de la mercancía en dinero, yo vendo el cuaderno y me dan dinero, a su vez vemos que esta transformación también se puede ver desde el lado opuesto, o sea, a su vez es transformación del dinero en mercancía. ¿Por qué? Porque el poseedor de dinero, si nosotros lo vemos desde el otro lado, el poseedor de dinero cambia dinero y adopta una mercancía, que en este caso es el cuaderno. Entonces, lo que Marx nos quiere plantear un poco es que la venta a su vez es compra, o sea, que mercancía de dinero que vemos acá es a su vez dinero mercancía. Pero, en cuanto a venta del cuaderno, o sea, en cuanto yo vendo el cuaderno, ese proceso va a iniciar un movimiento que desemboca en su contrario, que es en la compra de una gaseosa. Y a su vez, en cuanto compra el cuaderno, si lo vemos desde el lado de la persona que era poseedor de dinero y compró el cuaderno, da fin a un movimiento que comenzó con el contrario, con la venta de lapiceras. ¿Por qué? Porque esa persona que a mí me compró el cuaderno tuvo que haber vendido algo para obtener el dinero. Y en este caso, esa persona vendió lapiceras. Entonces, la primera fase de este cuaderno de dinero gaseosa, de esta forma general, es a la vez la última fase de otro movimiento, que es lapicera, dinero, cuaderno. Entonces, lo que podemos concluir es que la primera metamorfosis de una mercancía es siempre a la vez una segunda metamorfosis contrapuesta de otra mercancía. Entonces, o sea, se va a hacer la transformación inversa. En vez de que la transformación sea de dinero, o sea, de mercancía a dinero, va a ser de dinero a mercancía. Y esto nos da el pie para pasar un poco a hablar sobre lo que es la segunda metamorfosis, o la final, que es la compra. Y a su vez, Marx nos dice que la metamorfosis final de la mercancía, como decíamos antes, es la primera metamorfosis de otra mercancía. Entonces, para el productor de cuadernos, o sea, la vida útil de su mercancía concluye cuando él se compra la gaseosa. Pero a ver, el vendedor de gaseosa, a su vez que él adquiere dinero por haber vendido esa gaseosa, va y se compra un gorro. Entonces, como que una venta va a desembocar en muchas compras diferentes. Entonces, podemos decir que la metamorfosis final de la mercancía
puede consistir en una suma de primeras metamorfosis de otras, y que esta metamorfosis total va a llevar, o sea, para explicarlo de una forma mejor, Marx nos dice que lleva implícitos 4 extremos y 3 personas que actúan. Entonces, para cerrar un poco, dice, en primer lugar, nosotros tenemos al poseedor de mercancías que se va a enfrentar a un poseedor de dinero. En el caso, yo tengo un cuaderno, me enfrento al poseedor de dinero. Ni bien la mercancía se transforma en dinero, este pasa a su forma transitoria equivalente. Entonces, como término de la primera transformación, o sea, yo vendí, adopto el dinero, como término de la primera transformación de la mercancía, el dinero es a la vez punto de partida de la segunda transformación de la mercancía. Entonces el vendedor que en su primer acto, o sea, vendía el cuaderno, se vuelve comprador en el segundo y se enfrenta a un tercer poseedor de mercancías que es el vendedor. O sea, si yo vendo el cuaderno, adopto dinero y yo con ese dinero voy y me compro una gaseosa. No se me pasa. Ahí está. Entonces, podemos decir que las dos fases, o sea, la primera metamorfosis y la segunda, van a constituir un ciclo. Y ese ciclo que describe la serie de metamorfosis que experimenta la mercancía, se va a enredar de una manera inexplicable con los ciclos de otras mercancías. Entonces va a generar un ciclo que se adapta a otro ciclo y a otro y a otro, y va a generar un proceso que en su conjunto Marx lo llama circulación mercantil. Y que esta circulación mercantil difiere completamente del intercambio directo de los productos, o sea, difiere completamente con que yo, poseedor A de mercancías, le intercambie al poseedor B una lapicera directamente por un cuaderno. Sino que la mercancía del poseedor B va a sustituir a la mercancía del poseedor A, pero A y B, o sea, ambos poseedores no intercambian recíprocamente sus mercancías. O sea, A le compra mercancías a B y B le compra mercancías a A, pero esa relación especial está condicionada por las relaciones generales de la circulación mercantil. Entonces podemos decir que a través de la circulación mercantil se van a desenvolver toda una serie de vinculaciones sociales que se dan naturalmente, que no están sujetas al control de las personas que actúan en esa serie de vinculaciones sociales. Y de esto podemos sacar algunas conclusiones, y para ir cerrando. De acá, o sea, podemos concluir de esto que el proceso de circulación no se agota. O sea, sí puede agotarse si nosotros tenemos el intercambio directo de productos, porque yo me quedé sin productos y la otra persona se quedó sin productos, pero esta forma de circulación mercantil no se agota. ¿Por qué? Porque el reemplazo de una mercancía por otra siempre deja a la mercancía dineraria en manos de un tercero, y que ese tercero la va a ir a gastar y queda en manos de otro tercero, y así. Entonces, lo que nos dice Marx es que la circulación constantemente exuda dinero, o sea, transpira dinero, expulsa dinero, o sea, siempre va a haber dinero que va a estar circulando. Y a raíz de todo esto, lo que nos intenta demostrar Marx en la circulación de las mercancías es que la compra y venta son un acto idéntico en cuanto a relación recíproca entre dos personas que son polarmente contrapuestas. O sea, uno es poseedor de mercancía, otro es poseedor de dinero, pero a su vez hacen un acto idéntico en cuanto a relación. Y para cerrar, lo que veíamos antes, que era la antítesis interna de la mercancía, que veíamos que era la antítesis que estaba oculta entre el valor de uso y el valor, entre el trabajo privado que se tiene que representar como trabajo social, el trabajo específico que al mismo tiempo tiene que ser general y abstracto, adopta sus formas más evolucionadas, esta antítesis interna adopta sus formas más evolucionadas de movimiento en la antítesis de la metamorfosis mercantil, o sea, en esta relación de dos fases, dos metamorfosis que son contrapuestas, pero a la vez que se complementan. Y a raíz de esto, a través de que esto expresa esta antítesis, podemos decir que la circulación mercantil derriba, y lo que Marx nos dice es que derriba las barreras temporales, locales e individuales que son opuestas al intercambio de productos. ¿Por qué? Porque yo no puedo en el mismo tiempo intercambiar directamente productos con personas que viven en lugares completamente distintos. En cambio, esta circulación derriba todas esas barreras.
¿Por qué? Porque escinde, en la antítesis de venta y compra, la identidad directa que existe entre enajenar el producto del trabajo propio y adquirir el producto del trabajo ajeno, o sea, la antítesis interna que nosotros veíamos antes. Y para cerrar y pasarle la palabra a Nacho, el mediador de la circulación mercantil es el dinero, o sea, el dinero asume la función de medio de circulación dentro de este metabolismo social que Marx llama, donde se dan las metamorfosis de las mercancías y el intercambio de las mercancías. Con esto, no sé si hay alguna duda, o directamente pasamos a Nacho. Buenísimo. Bueno, hola, ¿cómo andan? Yo soy Nacho, como me presentaba Lau, aunque ahí en mi cuadradito figura Ignacio. Díganme Nacho, por favor. Y Gonza también me presentó como Ignacio. Y bueno, voy a estar hablando un poquito ahora del capítulo 4. Así que Lau, cuando quieras, pasamos la filmina y arrancamos con el capítulo 4. Bien, ahí va. Entonces, para seguir con el desarrollo y no enfriarla tanto. Capítulo 4 se llama La transformación de dinero en capital. Y ahí, al toque, ni bien empieza el capítulo 4, Marx de alguna manera hace lo mismo que en el capítulo 1 y postula algo, trae una reflexión, una observación inicial que después va a explicar, ¿no? El capítulo 1, como vimos la otra vez, decía, el dinero, la riqueza en el modo de producción capitalista toma la forma de un cúmulo enorme de mercancías. Ahí nosotros no teníamos ni idea qué es la riqueza, qué es la mercancía, no teníamos idea de nada porque acabamos de agarrar el libro y en torno va desarrollando el capítulo, más o menos se va explicando todo eso que él postula al principio como una observación inicial. Entonces acá para empezar el capítulo 4 medio que usa el mismo recurso. Dice, la cita textual que está ahí pegada en el PowerPoint. La circulación de mercancías es el punto de partida del capital. La circulación mercantil y una circulación mercantil desarrollada, el comercio, constituyen los supuestos históricos bajo los cuales surge el capital. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que llegamos al capítulo 4, sabemos muy bien qué es la circulación mercantil, todo lo que estaba explicando Lau recién, tenemos claro qué es eso, pero capital no lo leímos en todo el libro, de hecho tiene el título de la obra, entonces, bueno, parece que va a desarrollar algo importante y clave, pero por ahora no tenemos ni idea qué es capital, simplemente él lo postula ahí, lo trae al principio del capítulo, igual que hizo en el capítulo 1, para, bueno, ahora empezar a develar qué onda eso. Entonces, al mismo tiempo que trae esa observación inicial, nos dice que el punto de partida del capital es la circulación de mercancías y concretamente la forma dineraria, ¿no? El capital primero se presenta como dinero y a través de un proceso se convierte en capital. Dinero que, como vimos antes, es la última forma o lo último que necesita la mercancía, como explicaba Lau recién, para circular, ¿no? A partir de todo el desarrollo que fue contando Lau de valor equivalente y demás, llegamos a que la circulación de mercancías, lo último que necesita para funcionar así, como está presentada, es el dinero. Y es ese mismo dinero el que ahora necesitamos para arrancar los motores, esto del capital, que no tenemos ni idea qué es el capital. Simplemente sabemos que, bueno, todo el desarrollo anterior venía a esto, a que ahora vamos a ver qué onda el capital. Pero bueno, entonces, ¿cómo se da esto? ¿Cómo es que la circulación mercantil y el dinero son el punto de partida para el capital? No tenemos ni idea. Hasta ahora es eso, es algo que nos trajo Marx y bueno, vamos a ver, vamos a bucear en eso para ver qué onda, qué tiene, qué realmente es esos términos que hasta ahora son términos para nosotros. Y para eso Marx lo que hace es presenta otra forma de circulación mercantil distinta a la que presentó recién Lau, que está en la siguiente filmina. Ahí va. Entonces, para empezar a bucear y traer un poco esto que Marx acaba de postular sobre el capital, dice, bueno, vamos a presentar otra forma de circulación de mercancías que aparentemente es parecida a la anterior, porque bueno, ahí ven, tiene los mismos términos, en vez de ser mercancía, dinero, mercancía, como la que explicaba Laura recién, es dinero, mercancía, dinero. ¿No? De alguna manera, en apariencia, parece que son la misma letrita ordenadas de otra manera. Y Marx lo postula así, bueno, esto parece muy similar, estas dos formas de circulación parecen lo mismo, pero vamos a ver que en realidad son cosas muy, muy distintas, por más que aparenten ser lo mismo. Entonces ahí
que ahí está presentado en forma de cuadrito, Marx lo que hace es enumerar una serie de similitudes y diferencias entre estas dos formas de circulación para empezar a explicar lo que es el capital, que es con lo que arrancó el capítulo y nos desorientó totalmente porque no teníamos ni idea qué es el capital. La primera, la que explicaba recién Lau, mercancía, dinero, mercancía, al igual que la segunda, lo que tienen en común es justamente esto que explicaba Lau recién. En ambas formas de circulación, adentro hay compra y venta, ¿no? Mercancía, dinero, es una venta, y dinero, mercancía, es una compra. Entonces, en ambas ecuaciones, forma de circulación, la anterior y la nueva que presentó recién Marx, las podemos dividir de esa manera, ¿no? Se pueden subdividir en compra y venta. Y a la vez, el individuo que opera en ambas circulaciones, nosotros, pongámosle, que primero lo que hacemos es vender una mercancía para comprar otra, lo que sería la primera columna, el M de M, y después lo que hacemos en otro momento es comprar una mercancía para venderla, BMD. El individuo que opera en ambas circulaciones juega de comprador y de vendedor en ambos momentos, ¿no? En la primera, lo que hace es vender y ser vendedor al principio y después comprar, ser comprador. En la segunda, a la inversa. Pero ambas tienen esto en común, ¿no? Se pueden subdividir y el individuo que opera toma estos dos roles. Bueno, esa es la única similitud, ¿no? La que en apariencia parece que es todo tan igual, bueno, ahora nos vamos a meter y vamos a ver que son muy, muy distintas. Lo más relevante o lo que aparece primero, además de esto que dije recién, es la unidad del proceso, ¿no? El primero, mercancía, dinero, mercancía, que es el que explicaba Lau recién. ¿Cuál es la finalidad de eso? ¿Qué es lo que sucede en realidad? Estás vendiendo para volver a comprar, ¿no? La mercancía inicial la vendés, la transformás en el equivalente general dinero, como explicaba Lau recién, y con ese dinero compras otra mercancía. Vendés para comprar. En el otro caso, hacés lo contrario. Tenés el equivalente general dinero en tu poder, tenés la mercancía dineraria, con ese compras una mercancía y luego vendés. Entonces, por más que se puedan subdividir en la misma categoría, en realidad, bueno, vemos que son cosas opuestas por ahora. Ahora van a ser más opuestas todavía. Bueno, otra diferencia que sale ahí a la luz, viéndola un poco por arriba, es la tercera que está ahí enlistada en la tabla esa. En la primera circulación el dinero cambia 2 veces de lugar. ¿Qué es esto? Supongamos que, para hacer un supuesto que nos pueda permitir ver esto, un ejemplo, yo tengo una mercancía, cualquiera, pongámosle silla, que vendo y con esa me compro otra mercancía, el cuaderno. Así usamos el ejemplo que traía Lau. Entonces, bueno, eso se representa en el movimiento del primero. Y esa mercancía silla la vendo, ¿no? La mercancía de dinero, ponerle que venga de equivalente para comprar, pongámosle que son 10 pesos, y con esos 10 pesos compro la mesa, supongamos que valen lo mismo. ¿Qué tenemos ahí entonces? Que el dinero, la mercancía dineraria, cambió 2 veces de lugar. Primero la tenía un poseedor original, al que yo le vendí la silla, entonces esos 10 pesos pasaron a mi poder. Y yo con esos 10 pesos compré la mesa, entonces esos 10 pesos pasaron al poseedor de la mesa. Giró 2 veces. En esta circulación, que es la que venía presentando Lau. En cambio, en esta nueva circulación que presenta Marx alternativa es al revés. Lo que cambia 2 veces de lugar es la mercancía, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo dinero en el momento inicial que uso para comprar una mercancía, ¿no? Entonces, giro ese dinero, a cambio viene una mercancía. Ya giró, pasó de manos del poseedor original hacia mí la mercancía porque la compré. Y con esa mercancía que hago, la vendo, ¿no? Dinero, mercancía, dinero. Entonces, como la vendo, lo que vuelve a girar, en vez del dinero, lo que vuelve a pasar de manos es la mercancía, ¿no? Entonces ahí ya tenemos 2 diferencias que dicen, bueno, al final esto no era tan igual como parecía, por más que sean letritas ordenadas de otra manera, ¿no? Y bueno, ahora vamos a la tercera diferencia, que ya es de las más picantes, donde el contenido o el sentido, la intención del movimiento que venía presentando Lau, como venía explicando ella también, mercancía, dinero, mercancía, es obtener una mercancía final distinta a la inicial, ¿no? ¿Por qué? Porque nos es relevante por su valor de uso, por la necesidad humana que satisface. Ejemplo, volviendo a lo de las sillas y los cuadernos. Yo tengo una mercancía silla, pero yo quiero escribir. Entonces, la mercancía silla, por más que tenga un valor, no tiene la corporeidad, no tiene la materialidad que me permite a mí escribir. Esa necesidad de escribir me la cumple una mercancía cuaderno. Entonces, ¿qué hago? Busco la mercancía cuaderno mediante el equivalente general, mediante el intercambio, y así poder conseguir el valor de uso que necesito, como explicaba Lau hace un rato. Entonces,
el fin de esa primera operación es buscar un valor de uso relevante, distinto al que tengo yo inicialmente. En cambio, en el otro lado, esto medio que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si yo cambio, si mi mercancía inicial es dinero, que tiene un valor de uso determinado, representar valor, de ser medida de cambio y las cosas que estaba explicando antes, y vuelvo a obtener dinero al final del círculo, bueno, el valor de uso evidentemente ahí no es lo relevante, porque la necesidad que satisface el dinero como mercancía, valor de uso, es la misma al inicio y al final. Entonces ahí parece que en ese movimiento no es lo que estoy buscando yo, evidentemente, el valor de uso. Estoy buscando el valor de cambio, parece. Y ahí, cuando Marx postula, bueno, si no estás buscando valor de uso a través de esa operación, estás buscando valor de cambio, es cuando se pica un poquito. ¿Por qué? Porque muy pegado con esta diferencia, lo que surge es que de la primera ecuación, la diferencia entre la mercancía inicial y la final es cualitativa, o sea, es de cualidad. Satisface necesidades distintas. La mercancía primera, en la ecuación M de M, en la primera columna, que yo vendo para comprar otra, lo que difiere entre la mercancía inicial y final es eso, su valor de uso, su materialidad. Digo, la silla difiere del cuaderno, si vemos que tiene el mismo valor, en que tienen distintas cualidades, satisfacen distintas necesidades. Es un poco parecido a la diferencia anterior. En cambio, en la segunda, la diferencia, la segunda operatoria, no puede ser cualitativa, porque la cualidad del dinero es la misma, lo que veníamos diciendo recién, el valor de uso es el mismo. La diferencia ahí entonces tiene que ser cuantitativa, de cantidad. La diferencia entre el dinero primero, que uso para comprar, y luego el dinero que obtengo al vender eso que compré, tiene que ser sí o sí cuantitativa, porque si no, digamos que no tiene mucho sentido la cuestión, a menos que me guste comprar y vender al mismo precio como si fuera guardar plata, pero eso dejémoslo de lado por ahora. Tenemos eso, la diferencia entonces tiene que ser cuantitativa. Tengo que obtener más dinero del que empleé para comprar y vender. También dejemos de lado, supónganse que en el medio usamos la mercancía, no supongamos nada de eso. Tengamos en cuenta que esto, que compro y vendo tal cual está. De alguna manera revender sería la forma, aunque me estoy adelantando un poco, sería la forma de ver esto en lo concreto. Entonces, si compro y vuelvo a vender, aspiro, o se supone que consigo una diferencia cuantitativa al final, consigo más valor de la mercancía de dinero que antes. Entonces, ahí pasamos a la otra. Entonces, la diferencia esta cuantitativa hace que la ecuación no sea DMD, no sea dinero, mercancía, dinero. ¿Por qué? Porque el dinero al final es distinto al dinero del principio si yo compré para vender más caro, si yo compré para vender esperando un aumento cuantitativo de valor. Si yo compré para vender esperando un distinto valor de cambio, en vez de un distinto valor de uso como en la anterior ecuación M de M. Entonces, tenemos que DMD es en realidad DMD', dinero prima, donde dinero prima o dinero segundo es mayor que el dinero inicial, por esto que hice circular el dinero a través de la mercancía para obtener más valor, y que ahí se pica todo. Adentro de dinero prima lo que tenemos es el valor inicial del dinero que yo hice circular y un valor adicional, un incremento de valor, una diferencia cuantitativa del valor original que Marx denomina plusvalor. Y bueno, acá es uno de los momentos en donde Marx introduce otro concepto clave en su obra, debe ser de los más conocidos, que no aparecía hasta ahora, y nosotros no tenemos ni idea, que se nos acaba de empezar a explicar qué es plusvalor. Entonces ahí hay una cita para más o menos orientarnos y hacer el nexo entre esto, que acaba de aparecer nuevo, y capital, que era lo que estábamos buscando al principio, cuando Marx introdujo esta nueva circulación mercantil. Entonces, tenemos que, dice la cita, leo textual. El valor adelantado originalmente no solo conserva su valor en la circulación, sino que en ella modifica su magnitud de valor, adiciona un plusvalor o se valoriza. Y este movimiento lo transforma en capital, ¿no? Entonces ahí nos tira otra vez de la observación inicial en la que aparecía el capital, el desarrollo, llegamos a, bueno, acá está, esto es el capital, y por eso deviene de la circulación mercantil, como explicaba al principio, y nosotros no teníamos ni idea.
Un ejemplo rápido de esto, que después, bueno, no es el más específico, pero creo que es el más intuitivo. Esto que venía diciendo, yo tengo una mercancía, dinero, supónganse 100 pesos, compro una silla, la revendo, tengo 110 pesos. Eso sería a priori o en apariencia, aunque ahora vamos a ver que no es tan así, la forma más básica, si se quiere, o de capital. Capital entendido como valor que se valoriza, ¿no? El dinero, de alguna manera, que toma forma de capital, como habíamos visto al principio, que decíamos, bueno, Marx dice que el dinero es la primera forma de capital, pero no tenemos ni idea qué es capital, entonces lleva todo este desarrollo que nos lleva hasta acá. El dinero toma forma de capital cuando se adelanta, ¿no? Para que vuelva en su forma, pero en mayor magnitud. Esto, para que se valorice. El dinero que busca valorizarse, entonces, a través de la compraventa de mercancías, o hasta ahora, eso es capital. Y capital es valor que se valoriza, valor que busca plusvalor, valor que necesita valorizarse, porque si no, pierde su capacidad, su cualidad de capital, si se deja de valorizar. Y bueno, como este es el movimiento que lo conforma, que lo convierte en capital, al dinero, el movimiento de moverse, comprar mercancías y volver a aparecer con más valor, que se valorice constantemente, es necesario que para seguir siendo capital lo siga haciendo, ¿no? Se siga valorizando una y otra vez. Una vez que compra 100, revendía 110, que lo vuelva a hacer y revender a 100 y pico, y lo vuelva a hacer y que lo vuelva a hacer para mantener su cualidad de capital. Si no sucede, si se atesora el dinero, pierde su cualidad de capital, porque como vimos, cualidad de capital toma al generar plusvalor y valorizarse constantemente. Por eso el dinero es la primera forma, y ahora entendemos un poco toda la primera frase que nos tira Marx por la cabeza y nos dice esto es el capital y surge de acá, cuando no teníamos ni idea que era el capital. Hace todo este desarrollo y llega a la conclusión que adelantó de alguna manera al principio. Entonces, pasamos ahí y aprovecho para tomar agua. Entonces aparecen ahora más diferencias entre los dos movimientos. La primera es esto un poco que venía diciendo recién. El primer movimiento, la primera circulación mercantil, mercancía, dinero, mercancía, termina, como también explicaba Lau, cuando se consume la mercancía final. El fin que busca esa circulación es el consumo, satisfacer una necesidad humana a partir del consumo de una mercancía que tiene valor de uso y satisface esa necesidad. Ejemplo, lo que dije antes, de silla y cuaderno. Tengo la silla, la vendo, ¿por qué? Porque quiero escribir, necesito un cuaderno, no una silla, y con eso me compro un cuaderno que satisface mi necesidad y ahí se acabó. Consumí el cuaderno, lo escribí y se acabó el movimiento de circulación mercantil. En cambio el otro movimiento de circulación mercantil alternativo que planteó Marx, que ya pueden ir sabiendo o les voy a ir adelantando el PowerPoint, que se llama como el título, es la fórmula general del capital, en vez de la fórmula general de la circulación mercantil, necesita siempre valorizarse. Esto que venía diciendo recién, cuando deja de valorizarse, cuando deja de transformarse en mercancía para devenir en más dinero, para devenir en más valor, no, se pierde su cualidad de capital. Entonces, una vez que termina y se valoriza, una vez que termina el DMD', necesita volver a empezar si quiere mantener su cualidad de capital y así reiniciarse sin cesar, una y otra vez. Eso como primera diferencia que un poco la venía anticipando antes. Y la otra diferencia que aparece acá es que ahora podemos ver con más claridad algo que hablamos un poco en el primer encuentro, ahora no me voy a meter mucho en eso, pero que tiene que ver con esto del fetichismo de las mercancías. En donde en el primer movimiento en el que presentaba la UMDM, lo que importa o es relevante la cualidad de uso que tengan esas mercancías, el valor la necesidad humana que puedan satisfacer. Ejemplo, como venía diciendo hasta recién, yo tengo silla, es relevante el valor de la silla para mí para venderla, porque quiero buscar a alguien que le interese una silla, se la vendo y con eso me compro el cuaderno, que el cuaderno me interesa porque quiero escribir, porque quiero satisfacer esa necesidad humana, entonces es relevante en tanto a eso, en tanto a su cualidad de uso, ¿no? Es relevante el valor de uso que tienen las mercancías, es relevante la necesidad humana que satisfacen. Por el otro lado, en la otra ecuación que vimos antes, que ahora podemos decir que es la fórmula general del capital, como estoy adelantando porque es un poco después, es irrelevante completamente el valor de uso de la mercancía, ¿no? Al capital, al dinero que busca valorizarse, le da lo mismo comprar para revender silla, cuaderno, mesa o lo que sea, ¿no? Ahí, la cualidad de uso de la mercancía del medio, que es la que
rota entre el capital, entre el dinero y el dinero prima, que es dinero más grande que el primer dinero, es totalmente irrelevante. Entonces, bueno, de alguna manera el capital ahí necesita, esto deviene en que el capital necesita ambas formas, necesita la forma autónoma de valor, como desarrollaba antes Lau, la forma de dinero, la forma de equivalente general, para devenir en mercancía y devenir en dinero prima y valorizarse. Necesita de todo el círculo, no puede prescindir de alguna de las partes. Ustedes capaz me dirán, bueno, pero existe el capital financiero, que es dinero prima. Voy al Coban, pongo en el plazo fijo y voy a buscar los intereses y dinero prima. Ahora vamos a ver, tiene sentido, pero no es un gran ejemplo por el desarrollo que viene ahora. Sin embargo, eso me ataja un poco porque tendrían razón. Sí salen con esa, ¿no? Entonces ahí además lo que aparece, además de estas nuevas diferencias, es la figura del capitalista, ¿no? Porque el capital, en tanto mercancía dineraria que busca valorizarse, también necesita de alguien. Esto se veía un poco en el capítulo 2, que nosotros medio pasamos por el costado, porque no era relevante a lo que nos interesaba, pero lo repongo rapidito, que es, básicamente dice ahí Marx, bueno, las mercancías para ir a intercambiarse con otras no tienen patitas para ir al mercado, necesitan una persona que las posea y las personifique a la hora de intercambiarlas, ¿no? Algo así, dice más o menos. Si no se entendió, cualquiera me avisa. Pero sería eso, digo, las mercancías son inertes, necesitan un poseedor de mercancías que las personifique y sea su representante a la hora de enfrentarla con otra. Acá pasa lo mismo con el capital. El capitalista, también, término que aparece nuevo ahora, es la primera vez en la obra de Marx, del Capital en realidad, que aparece la palabra capitalista, que es la persona que personifica el dinero en tanto capital, que busca valorizarse, y es el que lo hace mover. El dinero, digo, igual que las mercancías no tienen patitas para ir al mercado, el dinero no puede devenir solo en capital, no puede intercambiarse solo por mercancías y valorizarse, necesita alguien que lo haga por él. Necesita una persona que personifique sus necesidades, que sea su conciencia y voluntad, dice Marx en términos un poco marxistas. Entonces, aparece el capitalista. Entonces, bueno, ahí aparece también la diferencia clara entre capitalista y, como veíamos antes, el dinero que se atesora y en tanto no busca reproducirse y valorizarse, tiene otra forma concreta que es la de atesorar, y esa persona atesoradora no es capitalista porque no personifica el capital en su necesidad de valorizarse. El atesorador sería atesorador, que no personifica el capital, y el capitalista, pone el ejemplo Marx, sería un atesorador racional, en el sentido de que también atesora, guarda valor, pero lo hace valorizarse. El atesorador, no, guarda abajo el colchón. El capital, entonces, es, en resumidas cuentas, el valor que busca valorizarse. Dinero que deviene más dinero, valor que deviene en más valor a través del plusvalor, y su fórmula general es esto que tenemos acá, que anticipé un poco antes: dinero, mercancía, dinero prima. Entonces acá, a esta altura, ustedes podrían decirme también, o intuitivamente lo más rápido que surge es pensar, bueno, pero al toque que se me ocurre con esto es el capital comercial, digo esto, vender para comprar, comprar para revender, o también el capital financiero, que por más que no medie la mercancía. Incluso Marx ahí también trae el ejemplo de capital industrial, también entra en esta fórmula. Por ahora es la fórmula general de capital porque aplica a todos, pero sin embargo ahora Marx empieza a poner un poco de pie de plomo, y por eso yo no quería ser tan rotundo con estos ejemplos, porque para encontrar los secretos del capital y del plusvalor sobre todo, esos ejemplos que parecen tan intuitivos no vendrían siendo los mejores. El capital comercial y el capital financiero, que busca valorizarse a través de presta plata, o el capital que busca simplemente comprar y vender, revender, estilo pase de manos, siempre girando en la esfera de la circulación y no entrando en otro lado. Entonces, ahí Marx hace un parate y repasa. Tenemos que, esto que veíamos recién, M de M y de M de prima son movimientos que parecen similares, son las mismas letritas de otra manera ordenadas, pero en realidad, como vimos, tienen toda esta diferencia y son naturalmente muy distintas, tienen naturalezas muy distintas. Y
la última diferencia, o esto, el desarrollo de Marx llega a que la diferencia más notable, si se quiere, es lo que veíamos hasta recién, la diferencia que aparece como superior, o la que cristaliza todo el resto de las diferencias, es la existencia de plusvalor, la existencia del prima en el D, que marca que hay más valor que antes, es como la diferencia más rotunda respecto al movimiento inicial de la circulación de mercancías MDM. Entonces dice, bueno, entonces, como antes investigamos qué onda el capital, ahora llegamos a que el capital, el secreto del capital, para hacer capital es el plusvalor, metámonos ahí. ¿Qué onda el plusvalor? ¿De dónde surge el plusvalor? Marx se plantea ahora, igual que antes, bueno, ver qué onda, ya vimos qué onda el capital, encontramos que el secreto es el plusvalor, veamos qué onda el plusvalor, metámonos, vayamos para ese lado. Entonces, pasamos, si querés, Raúl. Entonces acá empieza a buscar el plusvalor, Marx, empieza a buscar el secreto de esta cualidad que deviene al capital en capital, que es que le permite valorizarse y conseguir más valor. Y empieza a buscar, ¿no? A ver dónde está el plusvalor. Y así empieza como desde el principio y dice, bueno, en la circulación mercantil, la que veíamos antes, en donde, como explicaba Lau, intercambia mercancías todo el tiempo, acá para allá, pim, pum, pam, pam, y hay un montón de movimientos MDM, DM' al mismo tiempo. Ahí, en cuanto a valor de uso, podríamos decir, en cuanto a necesidades humanas que satisfacen las mercancías, ganan ambas partes, ¿no? O sea, el mismo ejemplo que di antes, yo voy al mercado con sillas, porque es lo que produzco, pero quiero escribir en un cuaderno. Entonces la vendo, compro un cuaderno. El productor de cuadernos se quiere sentar, porque no tiene sillas, y pongamos otro ejemplo, porque no es necesariamente que me lo compre a mí. Supongamos que el productor de cuadernos quiere escribir, entonces quiere lapiceras. Me vende el cuaderno a mí y compra lapiceras. Ahí todos, de alguna manera, y todas, tienen que satisfacen sus necesidades con las que fueron al mercado, como encuentran la mercancía que puede saciar su necesidad humana que están buscando a través de su valor de uso. En cambio, dice, vamos a ver ahora en cuanto a formas de cambio, en cuanto a valores de cambio. Y acá se presenta un problema, y tomo agua de paso. Se presenta un problemón en realidad. Porque, como veíamos antes, en cuanto a valores de cambio, lo relevante para las mercancías en cuanto a operaciones mercantiles que buscan, les es relevante el valor de cambio, o sea, el DMD', al DMD' lo que le interesa es valorizarse. Acá lo que pasa es que medio que no cierra muy bien esto, no encuentra acá en el valor de cambio Marx la forma de explicar esto de que aparezca un plusvalor, ¿no? Porque eso, la mercancía tiene valor de cambio, valor de uso, pero el contenido, como veíamos en el capítulo 1 y como también explicaba antes Lau, que es el que le da el valor a la mercancía, es su trabajo socialmente necesario para producirla. En tanto las mercancías se intercambian en la forma más pura del intercambio mercantil, dice Marx, entre equivalentes, entre mercancías con la misma cantidad de trabajo social necesario objetivado en su producción, medio que no hay mucha vuelta, no aparece el plusvalor ahí. Yo tengo mi cuaderno, mi silla, que supongamos necesita 10 horas de trabajo socialmente necesario para producirse, y eso supongamos que son 10 pesos. Yo tengo mi silla, 10 pesos. Con los 10 pesos de la silla, vendo y compro el cuaderno, que sale 10 pesos. Vendía 10 pesos, compré 10 pesos. Entonces, como el intercambio se da entre equivalentes, en la forma más pura de las mercancías, el intercambio se da entre esto, entre mercancías que poseen el mismo valor, el mismo trabajo socialmente necesario para producirse. Acá parece que no está el plusvalor, no lo encuentra Marx. Y dice, bueno, pará, porque me van a correr. Los economistas liberales me van a querer correr, los economistas clásicos, entonces me atajo. Voy a levantar el supuesto de intercambio de equivalentes, porque ahí trae un par de ejemplos de economistas mercantilistas, e incluso algunos clásicos también de esa época, que hablan de esto de que no existe el intercambio de equivalentes y demás. Bueno, le dice, bueno, está bien, supongamos que tiene razón. Supongamos que saco el intercambio de equivalentes. Ahora, acá hay un problema entonces, porque de repente el vendedor, o yo como productor de silla, se me ocurre vender 10% más caro, porque no hay intercambio de equivalentes. Mi silla, que tiene 10 horas de trabajo socialmente necesario y sale 10 pesos, ahora se me ocurre que la voy a vender a 11, porque le puse 10% de recargo, porque soy un fraudulento y quiero conseguir 10% más porque no hay intercambio de equivalente. Y lo hago. A ver si ahí está el plusvalor, ¿no? Vendo a 11, cuando en realidad vale 10. Y ahora con esos 11
debería comprar a 10 para quedarme con mi 1 de plusvalor, ¿no? Pero ¿qué pasa? El que me vende los cuadernos puede hacer tranquilamente lo mismo, ¿no? Yendo a términos más clásicos, tiene incentivo para vender a 11 también. Si yo le puedo comprar a 11, ¿por qué no? Si yo aumento el valor así porque me pintó, ¿por qué el comprador no podría hacer lo mismo? Entonces ahí medio que tampoco, sacando el intercambio de equivalentes, tampoco aparece el plusvalor, porque sacás el intercambio de equivalentes para todos, no sacás para algunos y solo para otros. Entonces, acá Marx tiene una cita que yo creo que no puse ahí, pero la voy a leer acá porque está buena. Es la página 196. Dice: la formación de plusvalor y por consiguiente la transformación de dinero en capital no puede explicarse ni porque los vendedores enajenan las mercancías por encima de su valor, ni porque los compradores las adquieren por debajo de su valor. Entonces ahí dice, bueno, acá evidentemente en la circulación o en este proceso no estaríamos encontrando el plusvalor. Vamos a seguir el desarrollo a ver dónde está el plusvalor, que es la clave del capital, que es con lo que empezamos el capítulo, que es lo que le da el título a la obra. Así que vamos a buscar la siguiente. Ahí está. El problema del origen del plusvalor, ¿no? Entonces, si tengo que ni con intercambio de equivalentes, ni sin intercambio de equivalentes, puedo explicar el origen del plusvalor, medio que no queda otra, salgamos de la esfera de la circulación. Por más que ahí sea, dice Marx, donde se manifiesta el plusvalor. ¿Cuándo aparece el plusvalor? Cuando yo vendo más caro de lo que compré al principio, ¿no? Supongamos, es lo intuitivamente más fácil de suponer. Cuando compro a 10 y vendo a 11, bueno, ahí, al momento de vender, es que aparece el valor, el plusvalor, aparece un valor adicional. Pero, dice Marx, acá, por más que acá se refleja, como vimos acá, buceamos en la circulación y no encontramos el origen del plusvalor. Entonces, acá surge lo que yo me venía atajando antes, y les venía contando por qué no usaría estos ejemplos. Estas formas más comunes o más intuitivas de pensar el capital, como comprar y vender o prestar plata, operan meramente en la circulación, ¿no? Comprar y vender es un movimiento de la circulación y prestar dinero ni hablar. Es un D'. Entonces, si en la circulación no estamos encontrando el capital, y estos ejemplos de capital, que son ejemplos válidos, dice Marx, pero no tienen en sí el origen del plusvalor, dejemos de mirarlos. Y ahí Marx les dice una explicación para atajarse también, dice, estas son formas derivadas del capital que derivan de la forma original, si se quiere, o primigenia, no me acuerdo el término que usa, que es la que crea realmente el valor. Estas formas que parecen medio más intuitivas para entender el capital, no nos están sirviendo, dejémoslas de lado un toque, sepamos que son derivadas y vayamos a seguir buscando de una vez a ver dónde está el plusvalor. Entonces acá medio Marx, ya por develar el misterio y encontrar el origen del plusvalor, dice: nuestro poseedor de dinero, que existe tan solo como oruga capitalista, tiene que comprar las mercancías a su valor, venderlas a su valor, y sin embargo obtener al término del proceso más valor que el que arrojó en el mismo. Dice oruga capitalista no en términos jocosos ni bardeando, a veces lo hace en el desarrollo, sino que esto, como oruga que busca su metamorfosis a mariposa, a su desarrollo total. Entonces, por ahora, es una oruga capitalista. Su metamorfosis en mariposa justamente debe efectuarse en la esfera de circulación y no debe efectuarse en ella. Esto que decía recién, el plusvalor aparece en la circulación, se refleja ahí, y ahí es efectivamente donde sabemos, donde se refleja que hay un valor adicional y el capital es capital porque logró valorizarse, pero no surge de esta, ¿no? ¿Ve? Tiene que aparecer en otro lado por más que se refleje acá. Entonces Marx dice, esas son las condiciones del problema, ¿no? Y queda planteado, bueno, ¿por dónde salimos de acá? ¿Cómo se resuelve esto si no está en la circulación? ¿Dónde está el plusvalor? Que es la clave del capital, que es la clave del capítulo y la clave de la obra, si quieren. Entonces tenemos que, si el plusvalor no está en la circulación, en el único lugar que puede estar, mirando la ecuación de M' es en el medio, en la M del medio. ¿Por qué? Miremos la ecuación y tratemos de figurar qué representa cada signo de eso. Dinero, guión mercancía, guión dinero. Los guiones del medio vienen a representar los movimientos de circulación, ¿no? El momento de transferir dinero para obtener mercancía y mercancía para obtener dinero prima. Entonces, bueno, esos guiones del medio los sacamos, porque son parte de la circulación. Nada más nos queda la M del medio, la mercancía. Bueno, a ver, veamos en la mercancía del medio.
Pero ¿qué pasa? La mercancía del medio, como bien vimos en el primer capítulo y como bien explicaba Lago antes, tiene dos facetas. Valor de uso, valor de cambio. Y la que entra en juego con los guiones, que son en la circulación, es una sola, es el valor de cambio, ¿no? El valor de cambio por el cual intercambio esa mercancía por dinero o por dinero prima. Entonces el valor de cambio también, saquémoslo de lado, no nos sirve. Nos queda una sola cosa, entonces tenemos que buscar ahí para encontrar el plusvalor, que es, como dije 3 veces ya, lo relevante del capital, que es lo relevante para la obra. Entonces, ahí al final de la capítulo 2 del capítulo 4, Marx... No, esto es al principio de la capítulo 3, que todavía no está el nombre, porque en el nombre es la respuesta, pero Leo dice: la modificación solo puede surgir de su valor de uso en cuanto a tal, esto que venía diciendo recién, o sea, de su consumo. Como la respuesta no está ni en los guioncitos, ni en el guión ni en el medio valor de cambio de la M, miramos la operación y solo nos queda la M por la mitad, solo la parte de su valor de uso. El valor de cambio, no, ahí no está, en la circulación, que son los guiones, tampoco está, tiene que estar ahí, en el valor de uso de la mercancía, o sea, de su consumo. Para extraer valor de consumo de una mercancía, el poseedor de dinero tendría que ser tan afortunado, acá lo que decía antes, el jocoso, ¿no? Medio delirando un poco Carlitos, como para descubrir dentro de la esfera de la circulación, o sea, el mercado, una mercancía cuyo valor de uso poseyera la peculiar propiedad de ser fuente de valor, cuyo consumo efectivo mismo fuera objetivación de trabajo y por lo tanto creación de valor. El poseedor de dinero encuentra en el mercado esa mercancía específica, la capacidad de trabajo o fuerza de trabajo. Entonces, acá, de vuelta, tenemos el mismo desarrollo que antes. Marx devela el misterio de una, igual que hizo con mercancía en el capítulo 1, igual que hizo al principio del capítulo 4 con capital. Dice, esto acá, el plusvalor, está en el valor de uso de la mercancía fuerza de trabajo. ¡Pum! La tiró. Y es su observación inicial que nos anticipa la respuesta, pero a la vez nos deja medio perplejo. ¿Pero cómo? ¿Qué es fuerza de trabajo? ¿Qué es mercancía fuerza de trabajo? Nosotros sabemos, y esto va muy en concordancia con eso que sabemos, por el capítulo 1, que el valor de las mercancías es el trabajo socialmente necesario objetivado en ellas. Entonces, el valor de las mercancías es el tiempo de trabajo socialmente necesario, que es lo que explicamos en el capítulo 1, no me voy a retraer a eso, que se emplea en esa producción de esa mercancía. Entonces, en el mismo sentido, el valor de uso de la mercancía que tenga que poner valor tiene que venir sí o sí del trabajo, que es lo que objetiva valor, sino de dónde. Pero de una forma particular del trabajo, de la mercancía fuerza de trabajo, ¿no? Que es algo a lo que no nos habíamos enfrentado antes. Nos habíamos enfrentado al trabajo humano en el capítulo 1 y cómo objetiva valor a través de emplearse en las mercancías, pero a la mercancía fuerza de trabajo no tenemos ni idea. Entonces, como antes no teníamos ni idea de lo que era mercancía al principio, no teníamos ni idea de lo que era capital, y él desarrolló y entendimos que era capital, lo mismo pasó con el plusvalor recién, ahora el mismo desarrollo con fuerza de trabajo, ¿no? La mercancía fuerza de trabajo. ¿Qué es la mercancía fuerza de trabajo? Que es esta clave del plusvalor, que es la clave del capital, que es la que le da título a la obra. Bueno, por fuerza de trabajo, entonces, de vuelta, en concordancia con lo que vimos en el capítulo 1, cuando vimos cómo se objetiva valor en las mercancías a través de trabajo humano socialmente necesario, por fuerza de trabajo, al igual que esto que dije recién en el capítulo 1, entendemos el conjunto de las facultades físicas y mentales, o sea, las ocurrencias, las manualidades, el trabajo en todo su sentido humano, si se quiere, no solo en físico, sino en la integridad del concepto, puestas en movimiento para producir valores de uso de cualquier índole. Es medio lo mismo que vimos en el capítulo 1, ¿no? Pero en forma de mercancía. Entonces, ¿cómo es que esta fuerza de trabajo, que ya conocemos que es lo que objetiva valor en las mercancías, puede tener la forma de mercancía ella misma? ¿Cómo pasa eso? Bueno, y ahí Marx tira dos condiciones necesarias para que suceda esto, ¿no? La primera es que el individuo que la posea, la mercancía de trabajo, fuerza de trabajo, sea libre. O sea, que el propio poseedor de la mercancía la ofrezca y la venda como tal, como cualquier otra, digamos, como cualquier poseedor de
de cama, de silla, de cuaderno, de lapicera, el poseedor de la mercancía de fuerza de trabajo tiene que poder disponerla para comprarla y venderla. Por tanto, tiene que ser libre para ir al mercado, para personificarla a él y venderla. Entonces, no puede ser ni esclavo, que sería una forma de fuerza de trabajo totalmente mercantilizada, ¿no? Como el esclavo mismo a la persona es la mercancía, ni, por ejemplo, no sé, siervo de la gleba, que empleaba su fuerza de trabajo a partir de relaciones de interdependencia con su señor feudal, al que le tributaba lo que producía. Entonces, el humano, para poder encarnar la mercancía de fuerza de trabajo, tiene que ser libre en el sentido de no tener relaciones de dependencia interpersonal como estas dos que acabo de mencionar. Y por otro lado, otra de las condiciones para que exista la mercancía fuerza de trabajo, además de que el individuo que la posea sea libre y la pueda llevar al mercado, es que este individuo solo puede usarla a través de venderla, que no pueda emplearla por su cuenta. Entonces, de esto deviene que no posea los medios para emplear la mercancía, que solo pueda venderla, no pueda hacer más nada con ella. ¿Y qué significa esto? Bueno, que sea libre, además del libre persona también, y acá de vuelta Marx usa la jocosidad o joder un poquito, que sea libre de los medios de producción, ¿no? Que no tenga los medios de producción para poder mercantilizar su fuerza de trabajo, ¿no? Esto es libre, joder, porque libre de los medios de producción suena como si fuera una especie de tumba, de cárcel, como que es libre de los medios de producción, pero bueno, en torno al desarrollo se va a ver que no es tan así, ¿no? Entonces así presenta Marx al obrero, también primera vez que aparece el término, hasta ahora éramos todos productores de mercancía, el obrero libre, que es doblemente libre, en estos dos sentidos. Es libre de vínculos de interdependencia personal, entonces puede personificar su mercancía fuerza de trabajo y llevarla al mercado, llevarse a él con su fuerza de trabajo al mercado, no es esclavo, no es siervo, puede hacerlo, es libre. Y a su vez, que sea libre también de los medios de producción, o sea, que solo pueda emplearla al venderla, que no pueda emplearla por sí solo con los medios necesarios para iniciar un proceso productivo y producir mercancías con su propia fuerza de trabajo, pero también con los medios necesarios. Entonces, bueno, acá Marx postula estas dos condiciones clave para que la mercancía la fuerza de trabajo consiga su forma mercantil, ¿no? Entonces, pasamos, y con esto ya voy cerrando. Entonces, bueno, está bien. Hay una mercancía fuerza de trabajo que es la que tiene de valor de uso, o tiene la cualidad de producir valor, y que tiene estas condiciones para existir como mercancía. Todo bien, ahí vamos ya entendiendo un poco más sobre la mercancía fuerza de trabajo. Pero falta algo clave. ¿Cómo se determina el valor de esa mercancía? ¿No? Esto es clave. Tenemos valor de uso. El valor de uso de la mercancía fuerza de trabajo es crear valor. Nos falta la otra pata de la mercancía, como vimos en el capítulo 1, y como repasaba antes Lau, el valor en sí. ¿Cómo se determina ese valor de la mercancía fuerza de trabajo? Y Marx responde, bueno, como cualquier otra mercancía, ¿no? Por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. En el caso de las sillas o los cuadernos, el valor que encierran es el del tiempo de trabajo socialmente necesario para producir la silla, para producir el cuaderno y demás, como vimos también antes en los primeros capítulos. O sea, esto sí, para producir la silla necesito 10 horas de trabajo socialmente necesario. Esa silla tiene el valor de 10 horas de trabajo socialmente necesario, que se va a expresar en 10 pesos. Pongámosle el cuaderno 5 horas y así. Bueno, eso queda claro, está bien, pero ¿cómo juega esto en la mercancía fuerza de trabajo? En una mercancía que es abstracta, digo, no tiene corporeidad más allá del cuerpo de quien la emplea. Es una mercancía figurada, si se quiere, ¿no? ¿Dónde está el valor de la mercancía fuerza de trabajo? No es tan palpable, no es tan fácil de ver como, bueno, el valor necesario para producir una mesa, una silla, un cuaderno. ¿Cómo produzco la mercancía fuerza de trabajo y, por ende, cómo consigo su valor? ¿Cuál es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlo? Y ahí Marx postula 3 componentes, si se quiere, que le dan sentido a esto de que la mercancía fuerza de trabajo tiene valor de uso y tiene valor a partir del tiempo que es necesario para producirla. Lo primero necesario para producirla es un individuo con la facultad de poder emplearla. O sea, un individuo que
haya comido, haya bebido, haya descansado, tenga energía y pueda emplear esa fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, el trabajo necesario para la propia conservación del individuo portador de la mercancía fuerza de trabajo aparece como el primer componente. Esto, un individuo no puede emplear su fuerza de trabajo si se está muriendo de hambre, si está muerto, para empezar, ¿no? Después, si está vivo, también necesita tener energía, necesita tener determinadas cualidades productivas que necesita también saciar esas necesidades para poder emplear esa mercancía fuerza de trabajo a través de medios de supervivencia. Por ejemplo, necesita tomar agua, necesita dormir bien, necesita comer sano para poder emplear su mercancía fuerza de trabajo. Entonces, el primer componente del valor de la mercancía fuerza de trabajo es esto, el trabajo necesario para su conservación, que se expresa en estos valores de comida, agua, etc. Podemos decir, para traer un paralelismo, un ejemplo palpable, el primer componente es el trabajo necesario de los bienes que devienen en su conservación. Esto capaz es medio confuso, así que cualquier cosa me pregunta, porque es como la derivación de la derivación de la derivación del trabajo socialmente necesario, pero pongámosle, de alguna manera, el trabajo necesario para producir un sándwich de milanesa, que es lo que necesita consumir el individuo para poder emplear su mercancía a fuerza de trabajo, es el primer componente de estos tres componentes necesarios para su reproducción, para su producción de mercancía a fuerza de trabajo, o sea, lo necesario para que pueda emplearla. La segunda categoría, el segundo componente que pone Marx, es el trabajo necesario para su reproducción, ¿no? Porque esta mercancía, fuerza de trabajo, en algún momento se va a gastar. Como todas las mercancías, ninguna es eterna, que diría yo. No estoy seguro igual de esto, pero me parece que no. En donde el individuo portador de la mercancía fuerza de trabajo tiene un tiempo para emplearla y de a poco se va desgastando como tal y de repente el individuo ya no puede ejercer el trabajo porque enferma o porque deviene en adulto mayor y ahí tiene que aparecer otras mercancías fuerza de trabajo que la reemplacen, otros individuos portadores de mercancía fuerza de trabajo que lo puedan reemplazar, dicho mal y pronto, o mejor dicho, la forma concreta que tiene esta manifestación es los hijos, las hijas de la población obrera, que son las que van a tomar su rol cuando la población obrera, como poseedora de mercancía fuerza de trabajo que la vende, ya no puede hacerlo. Entonces, para que esos hijos e hijas de obreros y obreras puedan vender su fuerza de trabajo cuando crezcan, porque no lo pueden hacer al nacer, cuando se produzcan como mercancía fuerza de trabajo, todo ese proceso de producción de mercancía de fuerza de trabajo, que también tienen que comer, tienen que alimentarse, tienen que ir a la... Bueno, lo de la escuela lo dejamos porque es lo siguiente, pero también tienen que conservarse como individuos cuando no están entrando en el proceso productivo y no están metiendo su fuerza de trabajo, pero para algún día hacerlo. Entonces, esa parte del trabajo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo, para la producción, perdón, de la fuerza de trabajo, incluye como segundo componente lo necesario para su reproducción, en tanto futuros vendedores y futuras vendedoras de fuerza de trabajo como su descendencia. Y la última, es esto que adelanté recién, el último componente que pone Marx como lo necesario para ver el valor de la mercancía fuerza de trabajo, el último componente del trabajo socialmente necesario para producirla, es el trabajo necesario para su educación o formación. Esto es, como venía diciendo recién, la mercancía fuerza de trabajo, su poseedor tiene que tener ciertas cualidades, además de poseer su mercancía fuerza de trabajo en buen estado para venderla, para poder entrar en el proceso productivo. Pongámosle, tiene que saber, no sé, usar Excel, tiene que saber serruchar, tiene que saber martillar, y todas estas cuestiones que son necesarias, tanto educación o formación, para que el individuo emplee su fuerza de trabajo, entran también como tercer componente de la determinación de su trabajo, de su valor, ¿no? Porque para producir la mercancía fuerza de trabajo de un individuo, hay que educarlo también, o hay esa educación, de alguna manera lo que hace es trasladar conocimiento que va a emplear en el proceso productivo, en tanto empleando su mercancía fuerza de trabajo. Entonces ese sería el tercer componente, la conservación, digamos, la reproducción fisiológica, la reproducción social, incluso no solo biológica, pero la esfera de la reproducción por otro lado, y o por último,
lo necesario para que se eduque y se forme, así pueda vender y emplear su mercancía a fuerza de trabajo de forma correcta. Que sepa usar Excel, que sepa liquidar sueldos, que sepa serruchar, que sepa lo que sea en lo que vaya a emplear su fuerza de trabajo. Entonces, y ya vamos cerrando, estamos bien de tiempo, tenemos que todos estos elementos, que son los componentes del valor de la mercancía a fuerza de trabajo, esta suma de medios de subsistencia tiene determinado valor, a su vez, como venía explicando yo. El sándwich de milanesa que come para conservar su cuerpo es una mercancía y como tal es producida y tiene también en ella trabajo socialmente necesario objetivado, por ende tiene valor. El curso de Excel, póngale por ejemplo, el curso de carpintería, que es necesario para la mercancía fuerza de trabajo para calificarse y emplearse, también tiene valor. Entonces, todos estos elementos, esta suma de medios de subsistencia, de reproducción, de formación, son los que, sumados y amontonados, amuchados, componen el valor de la fuerza de trabajo como tal. Es un poco esto, es la suma de los componentes que son, como verán, distintos en su función. Pero que cada uno de esos componentes que producen la mercancía de fuerza de trabajo son a su vez mercancía que tienen valor y que por lo tanto necesitan consumirse. Digamos, para hacer un salto y poner de vuelta un ejemplo que capaz sea un poco más gráfico. El obrero necesita para vender su fuerte de trabajo comer sándwich de milanesa que tiene que comprar. No voy a decir con qué tiene que comprar porque eso tiene que ver con lo que vamos a ver la vez que viene, pero ese sándwich de milanesa no se lo brinda al capitalista, cual señor feudal, sino que lo tiene que comprar. Lo mismo con la formación y demás. Por eso todo eso corre por el lado que es producción de su mercancía fuerza de trabajo, en tanto forma parte de su valor. Y lo último, para cerrar, es que, ojo, tira Marx acá y tira un adelanto de lo que se va a venir y también lo que se va a venir en el curso en el último encuentro. Para tener en cuenta, ante variaciones del valor por la causa que fuere de estos medios de subsistencia, medios de reproducción, medios de educación o formación, también va a variar el valor de la mercancía a fuerza de trabajo. O sea, estos componentes, supónganse, para ponerle números que son 10, 10 y 10, ¿no? 10 trabajos necesarios para la conservación de la fuerza de trabajo como componente, 10 para su reproducción y 10 para su formación. Da 30. El valor de la mercancía de fuerza de trabajo es 30 dividido en componentes de 10. Si de repente se abaratan, por la causa que fuere, los sándwiches de milanesa, y en vez de valer 10, empiezan a valer 8, pasan a valer 8, el componente total de la mercancía fuerza de trabajo de su valor es 8, 10, 10. Entonces suma 28, ¿no? De repente también varía el valor de la mercancía fuerza de trabajo, ¿no? Al abaratarse o variar el valor de los medios de subsistencia, de reproducción y de formación necesarios para la producción de la mercancía fuerza de trabajo, como son componentes de este valor, también va a variar el valor total de la mercancía fuerza de trabajo, y esto es clave para el próximo encuentro cuando veamos plusvalía y bueno, para lo que sigue el desarrollo de Marx. Así que hasta acá llegué. No sé, Gon, si hay preguntas o lo que sea, o te paso la palabra. Bueno, clarísimo todo. Me parece que estoy releyendo, pero por ahora no hubo ninguna pregunta. Nada, cualquier cosa, si quieren escribir por el chat o si quieren desmutearse, como ustedes prefieran, por ahora no hay nada. Háganlo. Dejo unos minutitos. Así. A mí por lo menos me quedó claro. Vale, voy a tirar por el chat. Después hay una cosa que está bueno si les interesa, que con esto último que decía Nacho, de todo lo que se necesita para el valor de la mercancía de fuerza de trabajo, hay varios libros, si a alguien le interesa más desde la vista un poco más actual y desde la vista un poco desde la perspectiva feminista, sobre todo el trabajo de reproducción, hay un par de libros que están piolas, que nada, que sí les interesa más ese tema y eso, pueden mandarme tipo su teléfono o su mail y se lo mando, que está piedra también para complementar a lo que dijo Nacho, con un poco más de cosas con de la actualidad. Eso.
Pero bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, cerremos, ¿no? Bueno, Bueno, chau, chi. muchas gracias por venir, nos esperamos el jueves que viene. Y recuerden que esta semana ya vamos a difundir los talleres de la jornada de economía crítica que van a ser durante todo septiembre. Así que nada, gracias por participar y Nos vemos. La semana que viene vamos a estar con esto que anticipaba recién, viendo un poco adentro de la plusvalía. Así que vamos a ver los capítulos 6, 7 y 9, si no me equivoco. Ya mandaremos el mail, Sí. pero si le pinta leer antes, está bueno, siempre. Bueno, adiós. Nos vemos. Besitos. La grabación.